Bueno, antes que nada deseo agradecer que esto es posible gracias a la Asociación Mundial de Psicólogos en Emergencias, AMPE, y a la Alianza de Psicólogos que está escrita que es la Global Psychologists Alliance, de la mano de Amanda Clinton, Elvia Mesti, y por la parte de AMPE, la diligencia de Adriana y de Sara. De verdad que sin ellos esto no hubiese podido hacerlo. El Colegio de Psicólogos se siente agradecido ya que las formaciones que se han hecho, que son importantes a lo largo de toda Venezuela, no, todavía nos quedamos cortos. Y esto ha sido un compendio muy importante de hasta ahora una presentación excelente y 3 módulos. Y hoy vamos a tocar 2 módulos que tienen que ver con lo que tiene en la parte de la ley, la salvaguarda, que es importante que los psicólogos entendamos que no podemos estar separados de lo que nos contiene de alguna manera, ¿no? De lo que nos protege, de las leyes y la salvaguarda con relación a la protección de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, sin nada más que agregar, bueno, yo los voy a dejar, voy a hacer la presentación de la doctora Adriana Altaona Mora. El módulo que a ella le corresponde es el número 4, Derechos Humanos y Salvaguardia, Protección de Derechos. Es especialista en gestión y respuesta a emergencias con enfoque de derechos humanos, con más de 15 años de experiencia en contextos de conflicto armado, desplazamiento forzado, desastres y crisis migratorias en Colombia y América Latina. Es abogada magíster en derechos humanos, sistemas de protección y dirección de proyectos, especialista en gestión pública e instituciones administrativas. A lo largo de su trayectoria, ha liderado estrategias de protección, coordinación humanitaria y respuestas a emergencias para organizaciones internacionales como American Foundation, Save Children, Plan Internacional, Aldeas Infantiles SOS y el Danish Refugee Council. Su experiencia incluye la coordinación de intervenciones en escenarios de desplazamientos masivos, confinamientos, desastres y otras emergencias complejas que afectan a poblaciones en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo la articulación entre actores humanitarios, instituciones públicas y organizaciones comunitarias para garantizar respuestas oportunas y centradas en las personas. Ha sido distinguida con el título Doctor Honoris Causa en Derechos Humanos, en reconocimiento a sus aportes a la protección de la niñez, la defensa de los derechos de las personas migrantes y el trabajo en comunidades étnicas. Como capacitadora, combina el conocimiento técnico con una amplia experiencia en terreno, promoviendo respuestas integrales basadas en los principios humanitarios al derecho internacional humanitario, DIH, al derecho internacional de los derechos humanos, DIDH, y los estándares internacionales de protección. Su enfoque busca fortalecer las capacidades de los equipos de respuesta para brindar una atención ética, coordinada y centrada en la dignidad, la protección y el bienestar de las personas afectadas por emergencias y desastres. Esto es un elemento muy importante y me tomé el atrevimiento, doctora, de leer todo el currículum que usted leyó para que los que estamos aquí y los que están, digamos, detrás de la pantalla puedan comprender la importancia de lo que usted hace y por qué todos nosotros tenemos que estar ajustados, que nos lleve una morena, por decirlo así, en experiencia. Yo se lo agradezco de verdad su tiempo, su espacio y bueno, que no podemos separar la humanidad de la legalidad. No podemos. Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Muy honrada de tener este momento, este espacio para compartir, para intercambiar experiencias y conocimientos. Un placer escucharlos, poder tener este espacio de intercambio de conocimientos, este espacio de aprendizaje mutuo, con todo el sentimiento de solidaridad que desde Colombia siempre hemos recibido de Venezuela y hoy es un nuevo momento para que también Colombia se una a todo el accionar humanitario que requieren las circunstancias que está viviendo nuestro hermano país. Entonces, este es un espacio para intercambiar las experiencias, para que podamos tener sobre todo muchas preguntas, muchas inquietudes, aclarar, prepararnos. Creo que todos los temas de acción humanitaria son de práctica
son de tener unos principios y unos lineamientos muy claros, porque en el día a día nunca vamos a poder, en ningún escenario de formación, ver todos los casos a los que nos vamos a ver enfrentados. Entonces, siempre a mis equipos les he dicho, si tenemos unos principios claros, si sabemos cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra responsabilidad, cuál es la dignidad de la persona que tenemos al frente, vamos a poder tomar buenas decisiones. Y este es un mensaje muy importante. Ustedes saben más de esto que yo, todo lo que son los psicólogos tienen un conocimiento maravilloso de lo que es el autocuidado, pero nunca lo debemos. A veces las situaciones de crisis nos hacen olvidarnos de nosotros mismos y de nuestros compañeros. Y un principio básico y fundamental en la acción frente a las crisis y a las emergencias es que no podemos cuidar si nosotros no nos cuidamos primero. Entonces tenemos que estar bien y siempre es válido alzar la mano y decir, necesito el relevo, necesito tiempo, necesito descansar, necesito también ayuda. Entonces no somos salvadores, somos personas que estamos apoyando una situación de crisis, pero nosotros no podemos alimentar la crisis con una crisis personal. Con eso hago este primer agradecimiento por el espacio y vamos a dar entonces inicio a la presentación. Interrúmpanme todo lo que quieran, pregunten y cuando voy a cerrar la cámara y voy a poner la presentación para que no tengamos quizás ninguna interferencia, pero aquí estoy, me interrumpen en cualquier momento, por favor. Bueno, entonces este espacio vamos a mirar dentro de todo este maravilloso curso que están haciendo de estrategias de atención psicosocial en contextos de emergencia, un espacio para reflexionar sobre los derechos humanos y la salvaguarda y su rol importante, digamos, en la atención a crisis. Entonces, en primer lugar, les voy a pedir que abramos los micrófonos todos. Los vamos a abrir un momento porque vamos a cerrar los ojos y vamos a responder unas preguntas y hacernos una imagen mental. Pero entonces vamos primero a abrir los micrófonos para que ustedes puedan ir compartiéndome lo que yo vaya preguntando sin tener que abrir los ojos. Entonces vamos a concentrarnos en mi voz y lo que voy a irles preguntando. Entonces, vamos a crear esta imagen. ¿Listos? Bueno, vamos a pensar en una mujer que llega con su hijo. No ha dormido en mucho tiempo. No tiene documentos de identificación, ni de dónde vive, ni de sus bienes, ni de su estado. No sabe dónde está su esposo. ¿Qué necesita primero? Seguridad, Control, Descansar, familia, Información, Descansar, orientación, dormir, conectarme, Descansar, hidratación también, información, ¿Alguien más? necesidades básicas. guía, apoyo, control, Todo eso es correcto. Pero contención, antes, todo eso es correcto, pero antes necesita una cosa, y es que alguien la trate como un ser humano. Ujú. Ahí empiezan los derechos humanos. Y por eso a veces pensamos que los derechos humanos son una cosa de leyes, de abogados, de cosas lejanas, cuando la dignidad humana es algo intrínseco al ser humano, es algo sencillo, es cómo percibimos y cómo tratamos a la otra persona. Y eso es un relacionamiento fundamental en la atención a emergencias, porque hay mucho dolor, hay, como ustedes decían, falta de control, falta de seguridad, incertidumbre, y de eso ustedes saben muchísimo. Entonces, no perdamos de vista eso. En primer lugar es reconocer que estamos frente a un ser humano con derechos, con capacidades, con potencialidades. Entonces, ahora vamos a pensar y a analizar una situación. Y vamos a pensar qué haría en esta situación. Entonces, una mujer llega llorando, no quiere contar qué le pasó. ¿La obligarían a hablar? Para no, poderla ayudar necesitamos que ella hable.
No. 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 Ok. No. Otra situación, un periodista quiere entrevistar a un niño sobreviviente. ¿Se lo permites? No. 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 Un paciente no quiere tomarse fotografías. ¿Respeta su derecho? Claro. Sí. Claro. Sí. Sí. Por Es su supuesto. posición, es su vida. Una mujer adulta mayor pide que llames a su médico tradicional de su comunidad indígena para que la cure, mientras sangra muchísimo. ¿Qué haces? Mientras se ¿Quién? estabilice, se le dan los primeros auxilios que debe ameritar la persona que está sangrando. Y luego se puede considerar llamar a su médico tratante. Exacto. De De acuerdo. acuerdo. De válido, acuerdo. sí, Sí. que es necesario. De El acuerdo. tiempo es oro. Lo primero que tenemos que hacer, pedir a ella su autorización, decirle, esto no puede demorar su atención, esto requiere una acción inmediata, le vamos a poner este apósito, a tomar esta medida mientras llega su médico. Entonces, estos son los derechos humanos. Esto es lo que es una acción humanitaria con enfoque de derechos y con enfoque de protección. Es reconocer y valorar las diferencias y las características de cada uno de los seres humanos que tenemos al frente. No tratar a las personas como un código. Ay, este es el código fucsia. Este es el caso 2554. Es reconocer que las personas no son casos, no son códigos, sino que son la señora Manuela, el señor José, el niño Miguel, la adulta mayor de un pueblo étnico, y le preguntaré su nombre y trataré de tratarla por su nombre. Si es una persona que está allí y la puedo entrevistar, lo primero que quiero es preguntarle cómo quiere que la llame, que a veces las personas no se identifican ni siquiera con su nombre. Entonces, en su casa la llaman, se llaman Adriana, y en su casa les dicen Margarita, porque así la iban a llamar inicialmente, pero finalmente en el registro civil terminó con otro nombre. Pero todo el mundo la sigue llamando Margarita. Entonces, ¿cómo quiere que lo llame? A veces puede ser una persona con una eh, orientación sexual diversa y prefiere que la llamen con un nombre específico. Yo debo respetar eso y registrarlo también así en el caso. Esta persona se llama Manuela Suárez, cuya identidad es Estela o es José Gregorio, o como la persona me indique que yo la debo tratar. Entonces, eso es el primer reconocimiento de esa persona, y esa persona no se le va a olvidar que usted lo primero que hizo fue preguntarle su nombre, cómo está, en qué la puedo ayudar, porque nosotros no llegamos a la acción humanitaria de salvadores, llegamos a brindar una mano amiga para que esa persona salga adelante, porque nosotros vamos a estar en una intervención temporal y lo que tenemos que dejar allí es una capacidad instalada, unas potencialidades identificadas y unas capacidades fortalecidas. Entonces, ¿qué son los derechos humanos en una emergencia? Esto no son un lujo, no desaparecen. A veces dice, ay, pero es que este tema de los derechos humanos lo que hace es enredar a las entidades para cumplir lo importante que es salvar vidas. Las vidas también las salvan los derechos humanos, porque son reglas mínimas para proteger la vida y sobre todo la dignidad de las personas. Y no sabemos qué daño podemos generar cuando no reconocemos al otro en su dimensión integral, con su etnia, con su orientación sexual, o con su edad, o con sus creencias, o con su religión. Entonces, no sabemos eso. Y puede ser
que al desconocer la religión de alguien, hagamos una acción con daño que haga que esa persona se sienta que ya no merece vivir porque se vio afectada en algo que era para ellos sagrado. Entonces siempre hay que comprender al ser humano en todas sus dimensiones. Y estos derechos humanos tenemos unos referentes que son para el mundo entero. El mundo entero está reconociendo en algunos países mucho más que en otros, porque sabemos también las crisis de derechos humanos que sufren los diferentes países, dependiendo a veces de sus gobernantes, cómo le dan un papel principal o un papel secundario a este tema de los derechos humanos. Entonces tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Quién me dice cuándo surgió esta declaración? ¿Quién sabe cuándo nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿O por qué nació? La Declaración Universal de los Derechos Humanos nace en 1948 y es un consenso de los países después de la Segunda Guerra Mundial para crear y para reconocer en medio de la crisis, en medio de cómo vamos a atender y cómo vamos a hacer que no vuelva a repetirse una guerra en la que todo vale, en la que el ser humano no es considerado ser humano. ¿Cómo hacemos para ponernos unos principios que dicen que todos somos iguales, donde no haya discriminación? Entonces, ese es un consenso de muchos países, de donde después nacen las Naciones Unidas, y se crea toda esta declaración que contempla todos estos derechos humanos, que se convierten en reglas básicas para el occidente en cómo reconocer que hay unos principios mínimos que le pertenecen a cada persona, desde que nace hasta que termina su existencia. Que si se va para otro país, esos derechos humanos van con esa persona a donde vaya y permanecen con ellos hasta que fallece. Están los pactos internacionales de migración, de protección a los refugiados, de toda una serie de acuerdos entre países que cada país ha decidido sí o no suscribir, pero que terminan siendo otros referentes, como los convenios de Ginebra. Tenemos los principios humanitarios y el manual Esfera, que es el manual de la asistencia humanitaria bajo criterios de calidad y de respeto a los derechos humanos. Entonces, ¿qué es una respuesta humanitaria? Casi todos hablamos de cuando asistimos a una intervención humanitaria, todo el mundo está pendiente que mi logo se vea como organización, que mi organización lo haga de la mejor forma, pero pocos nos ponemos de acuerdo o pocos lo primero que empacamos es el respeto a la dignidad humana. Entonces, cuando hablamos de una respuesta humanitaria, hay dos componentes fundamentales: la calidad técnica, y esa la trabajamos desde las diferentes organizaciones que llegan a atender una atención humanitaria, pero no podemos dejar por fuera de la maleta respeto a la dignidad humana. Y llegar allí y trabajar no con el interés superior del logo de mi organización, sino con el interés superior de aquellas personas que vamos a llegar a apoyar, no a salvar, no necesariamente, porque eso es otra dimensión y eso puede ser parte del trabajo, pero vamos a llegar con la misión de asistir y de dejar allí una capacidad que le permita a esa población seguir recuperándose, porque nosotros no vamos a ser eternos, ni vamos a permanecer, ni a estar permanentemente en esa población. Nosotros vamos de paso y siempre debemos pensar que durante nuestro tránsito no podamos afectar o generar nuevos daños a esa población, y es lo que siempre llamamos acción sin daño. Entonces, en primer lugar, reconocer a cada persona como sujeto de derechos. Entonces, con todas sus capacidades, con todas sus potencialidades, así no tenga bienes, no tenga la mejor salud, quizás sea una persona con condición de discapacidad, quizás sea un niño, no son personas minusválidas que tengan menor valía para nosotros. Todo, perdón, todo ser humano debe ser reconocido como sujeto de derechos. Por lo tanto, debe participar en las decisiones que le afectan.
no tomar decisiones. Llévalo para allá, tráelo para acá, dile dónde se tiene que sentar. Entonces, tomar a la persona, señora, la acompaño, desea usted que le ayude, le indique dónde estamos haciendo la atención, eso es distinto, eso es tomar a la persona y darle la importancia dentro del proceso, no tomar decisiones que la persona, a veces, cuando atendíamos a niños eh, junto a sus padres, decíamos, ¿y el niño qué tiene? ¿Qué le duele? Y el niño al frente. Entonces, pregúntenle al niño qué tiene. Y con eso también le damos un lugar, lo reconocemos como sujeto de derecho. Puede ser que después, y la mamá qué dice, y el papá opina lo mismo o ha visto otra cosa. Entonces, así el niño también se siente atendido. Entonces, son posiciones de cómo reconocemos a las personas que tenemos frente a nosotros en una situación. Esa persona también debe recibir información, y lo mencionaban ahorita en el ejercicio que hacíamos, información. La gente necesita información. ¿Para qué? Para tomar decisiones informadas. Para decir si quiero ir al albergue o no, yo quiero regresar a mi casa que todavía está en pie, o no quiero ir al médico, yo me siento bien, prefiero cederle mi turno a otra persona que se encuentre peor que yo, o es decir, la gente puede tomar decisiones aún en estas situaciones de crisis. Acceder sin discriminación a la protección de sus derechos y ser protegida. Entonces, ¿cómo protegemos los trabajadores humanitarios o las personas que tenemos acción en medio de una crisis? Y empezamos por reconocer los principios, los 4 principios humanitarios. La humanidad, que es, en primer lugar, y cuando yo le decía, ¿qué es lo que hacemos primero? Pues que reconocemos a esa persona como un sujeto de derechos, lo tratamos con dignidad. Lo primero que tenemos que atender es aquello que amenace la vida. Entonces, si veo que hay alguien sangrando, si hay alguien que lo veo mal herido, pues primero será allí la atención en salud. Si veo a alguien que llora muchísimo, que quizás está fuera de control, que grita, que está desesperado, quizás esa persona, ¿qué le digo? Que si quiere hablar con un psicólogo, quizás que pueda prestarle primeros auxilios psicológicos, o me le acerco y le digo cómo te puedo ayudar. Entonces, la vida y la dignidad son primero. Eso es humanidad. Tenemos un segundo principio que es la neutralidad, no tomar partido. Si estamos en una crisis donde se enfrentan o donde hay conflictos entre diferentes partes, no, así es que ellos como son los buenos o estos como son los malos, nunca, no tomamos partido. Nosotros tenemos una intención y es brindar una atención a un personal. Entonces, todo personal humanitario no debe hacer parte ni tomar parte del conflicto, ni darle la razón a las partes en conflicto, a la una o a la otra. Simplemente centrarse en su acción, en si estoy prestando servicios médicos, si estoy prestando servicios psicológicos, si estoy haciendo una gestión de casos, si estoy apoyando en la gestión de las ayudas, en lo que esté haciendo. Ese es mi foco y no debo distraerme de eso. En la imparcialidad, atender según la necesidad. Ay, es que atienda primero porque este es primo del alcalde. No hay primos del alcalde, todas las personas son iguales. ¿Qué nos va a decir a quién se atiende primero? La necesidad, el que esté más grave, que necesite primero la atención. Y la independencia es esto, no respondemos a ningún interés, sino a los principios de nuestro accionar como profesionales y como trabajadores humanitarios. Entonces, ¿qué es la protección dentro de la acción humanitaria? Y eso es que reconozcamos desde el enfoque basado en derechos que no vemos pacientes, vemos personas, que reconocemos esa historia, esa familia, los derechos, la autonomía que tiene cada persona para decidir, esto sí lo quiero hacer, esto no lo quiero hacer, estoy de acuerdo con esto, prefiero aquello, no estoy de acuerdo con esto, y todo eso es válido. La acción humanitaria no es decirle, ay, tras de que le van a regalar el mercado y todavía pone condiciones. No, no son regalos, son asistencias. Las donaciones que recibe un damnificado o una persona en situación de crisis por migración no está recibiendo regalos, es una asistencia y hace parte del reconocimiento de sus derechos.
Entonces, también esa persona debemos reconocer que tiene una capacidad de decidir sobre cómo quiere que nosotros apoyemos digamos, su forma de enfrentar esa crisis que lo está afectando. Entonces, como les decía, cada persona es un sujeto de derechos que tiene capacidades y potencialidades. Y en eso nosotros nunca lo debemos olvidar, porque eso nos va a permitir reconocer que no son personas minusválidas que llegamos a salvar, sino son personas que nosotros vamos a apoyar a superar una situación, y vamos a pensar en que esa persona va a salir de esa situación, va a haber un empoderamiento y va a haber una garantía de sus derechos, pero con miras a que esa persona pueda seguir adelante por sus propios medios con el apoyo nuestro. Entonces, ¿qué es la protección en el medio humanitario? Son todas aquellas actividades destinadas a salvaguardar el pleno respeto de los derechos de cada persona de conformidad con la letra y el espíritu de los organismos jurídicos pertinentes. Es decir, ¿qué son esos organismos jurídicos? El derecho internacional humanitario, que se aplica básicamente para las situaciones de crisis o de guerra, de conflicto entre diferentes partes, los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados. ¿Qué es proteger? En primer lugar, es detener la afectación. Entonces, ustedes ven las primeras acciones que vimos frente a la situación de Venezuela, era detener, o sea, sacar, retirar del peligro a todas aquellas personas que estaban atrapadas, aquellos que estaban heridos, aquellos que estaban a la intemperie, con hambre, con sed. Entonces, detener las afectaciones que está sufriendo esa persona en crisis, que está en crisis. Reducir los riesgos, retirarlos de los lugares donde pueda haber nuevas afectaciones, que se venga abajo una construcción que amenaza caída, retirarla de un lugar que puede ser insano porque, digamos, ya se están acumulando, digamos, la descomposición del cuerpo. Entonces, ¿dónde es un lugar más seguro, más sano para que esas personas estén? Prevenir el abuso, prevenir la violencia, prevenir la explotación, restablecer sus derechos será un nuevo paso. Después de tener esa afectación, es cómo vamos a hacer que esa persona se le restablezcan sus derechos, se le reconozca y empiece a superar esas afectaciones del primer momento. ¿Cómo va a fortalecer sus capacidades? ¿Cómo se van a mitigar esos impactos? Y entonces aquí, dentro de la acción de protección en la acción humanitaria, hablamos del modelo del huevo, y ese vacío de protección es cómo se vio afectado esa persona en sus derechos. Fue afectada en su derecho a la salud, en su derecho a la vida, en su derecho a la propiedad porque perdió sus bienes, fue violentada sexualmente. ¿Cuál es esa afectación para detenerla? Una vez determinamos cuál es esa afectación o ese vacío de protección, desarrollamos las actividades de respuesta inmediata, esas que van a detener la afectación, a detener que la persona no siga sufriendo nuevas afectaciones por encontrarse en esa misma situación. Luego vienen las actividades reparadoras. Estos son como las fases, los pasos hacia donde vamos. Esas actividades reparadoras somos las que llamamos de restablecimiento de derechos. Entonces, ¿cómo vuelve a tener una casa? ¿Cómo vuelve a tener un lugar seguro? ¿Cómo recupera su salud? ¿Cómo es atendido frente a la violencia sexual, por ejemplo? ¿Cómo va a superar esa situación? Y luego trabajamos desde el sector humanitario en las actividades de fortalecimiento del entorno, es decir, qué capacidad vamos a dejar en la institucionalidad, en las personas, en los organismos que van a continuar y que son permanentes en ese territorio en crisis, para que esto no vuelva a suceder o haya una capacidad de afrontarlo por esas propias capacidades, y necesitar mucho menos de la acción humanitaria en un futuro. Entonces, que esto, digamos, es la no repetición.
Entonces, este es desde la acción de protección en el sector humanitario, cómo vamos desarrollando o desplegando las actividades. Entonces, ahí hay tres conceptos claves en este concepto amplio de protección. Uno, las actividades, son todos los principios operativos de la acción humanitaria, cómo actuamos en la acción humanitaria. La salvaguarda, que son todas las medidas, normas y prácticas destinadas a prevenir, identificar y responder a cualquier forma de explotación, abuso, violencia o daño causado por el personal, programas o intervenciones humanitarias. Entonces, como les decía, la salvaguarda, cuando hablamos de salvaguarda y de derechos humanos, no estamos pensando solamente en que vamos a ir a ayudar, sino que nuestra ayuda no genere nuevos daños, que nuestro accionar no deje un lastre de agravar situaciones o de causar daños por negligencia, desconocimiento o abuso, digamos, de la acción humanitaria. Entonces, por eso es importante informarse y tener claro qué sí podemos y qué no podemos hacer como trabajadores humanitarios que asisten a una crisis. Y los organismos jurídicos son todas estas mecanismos que les hablaba de derechos desde el nivel internacional hasta lo nacional, cómo se protegen los derechos y cuáles sistemas hay para su protección en cada país. Entonces, a nivel humanitario, pues a nivel internacional, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario que les decía para enfrentar los conflictos o las guerras, y el derecho internacional de los refugiados que pues frente a la gran migración venezolana también estuvieron muy presentes, digamos, en la acción humanitaria en los últimos años, han estado. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de acompañar al ser humano desde el accionar humanitario. Tenemos que reconocer algo que es muy importante y que tampoco las organizaciones humanitarias podemos olvidar, y es que el Estado es el garante de derechos. El Estado es el que debe proteger los derechos humanos en primer lugar frente a los niños, frente a las mujeres, frente a los refugiados, a los migrantes, a los grupos étnicos, a las personas con condición de discapacidad, al adulto mayor, a las minorías, a los derechos de las personas con opciones sexuales e identidad de género diversas. Entonces, todas estas personas que son de especial protección, todas estas personas que tienen una especial protección y que son personas con una vulnerabilidad mayor frente a otras, es el Estado el que debe garantizarles sus derechos. ¿Qué hacen las organizaciones humanitarias? Apoyar al Estado en esa garantía. Es decirle al Estado, mire, aquí hay una señora que necesita una atención frente a la violencia de género. Aquí hay un niño cuya protección integral no está garantizada. Aquí hay un niño que está en una situación de malnutrición. Entonces, le avisamos, le decimos, y algunas organizaciones incluso aportan recursos para esas intervenciones, pero es el Estado el que tiene esa responsabilidad. Y la organización humanitaria lo que debe es coordinar con el Estado cómo va a ser esa respuesta, porque recuerden que la acción humanitaria es temporal y al desaparecer debe estar más fortalecido el Estado para evitar que no se vuelvan a repetir estas situaciones. Entonces tenemos unos conceptos claves que debemos conocer para la atención de emergencias desde el sector humanitario para cuando vamos a describir o a comprender una situación de derechos de cada persona que está frente a nosotros. Entonces, ¿qué es un damnificado? Y comprender si una persona es damnificada o es afectada, si es migrante, si es refugiado. Eso tiene unas implicaciones legales. Y esas implicaciones legales significan cómo nosotros lo vamos a orientar en cuál es la ruta que debe seguir para la protección de sus derechos. Como es distinto atender un niño en malnutrición, es distinto atender una persona que ha sido víctima o que es sobreviviente de violencia basada en género.
Entonces, como hay diferentes rutas, en la medida en que yo reconozca esa diversidad de situaciones de derechos, eso mismo me va a permitir ser pertinente con la respuesta, oportuno en lo que voy a sugerirle a esa persona como una ruta de atención. Entonces, un damnificado es aquella persona que ha sufrido daños graves y pérdida total o parcial de sus bienes en una emergencia. Requiere asistencia humanitaria y albergue temporal. La diferencia principal con aquellos afectados es que el afectado no ha perdido, no está gravemente afectado, sino que las afectaciones son leves, son indirectas, no ha perdido esos medios de vida básicos, no perdió su vivienda, puede mantener su trabajo, quizás en su sector no hay los mayores daños. Entonces son personas afectadas porque pueden estar afectados porque va a haber cortes de energía, el agua no está llegando o el gas, pero mantiene, digamos, la integridad de su humanidad. Por ejemplo, no tuvo afectaciones de salud, su vivienda no está dañada, pero habrá unas afectaciones colaterales, digamos, de la situación de crisis que se presentó que lo van a afectar. Entonces, ¿quiénes tienen la prioridad en la atención? Estos damnificados que sufren unos daños severos en su integridad personal o en sus bienes por la pérdida total o parcial por ejemplo, de su vivienda, tienen una necesidad de atención porque, por ejemplo, no tienen dónde dormir porque perdieron su casa o no tienen cómo surtir la alimentación propia o de su familia porque se perdieron esos medios de vida. Por ejemplo, la empresa donde trabajaba quedó destruida, ya no tiene desempleo, y también la dependencia de la ayuda humanitaria. Es decir, si no tiene esa ayuda humanitaria, no puede superar la atención, no puede, digamos, superar la situación, no puede atender su subsistencia mínima, no puede sobrevivir. Entonces, ese es un damnificado. El afectado, pues, es aquel que no tiene esa dependencia, que no tiene esa necesidad y no ha sufrido daños de ese nivel. Entonces, en primer lugar, diferencia entre damnificado y afectado. Entonces, ¿a quién va la acción humanitaria? Principalmente a los damnificados y a los afectados se les brinda la orientación, la información y nos vamos a centrar en estos damnificados que deben ser los que están censados, los que reciban la atención humanitaria de emergencia y todo el accionar que requiere. Hay otros conceptos claves en el contexto migratorio, es las crisis migratorias, cuando personas en movilidad humana deben desplazarse de su lugar de residencia habitual. ¿Por qué? Por diferentes causas. Pueden ser por amenaza, por persecución, puede ser por la afectación del orden público, por una grave crisis o afectación de sus derechos humanos, y las personas deciden salir de ese lugar que normalmente habitan, o como en este caso, de una grave situación de emergencia por un terremoto, tienen que desplazarse de su lugar de residencia. Entonces, esa movilidad humana puede ser al interior del país, como un damnificado, como un desplazado, o puede ser hacia otro país. Cuando hablamos hacia otro país, hablamos de flujos mixtos y hablamos de personas que van de un país a otro buscando la protección. Entonces puede ser que frente a una situación como la que vive Venezuela, muchas personas decidan migrar a otros países buscando el apoyo de sus familias o buscando oportunidades o buscando esa protección que pueden percibir que es más fácil obtenerla en otro país que en el propio o donde vivían o donde estaban residiendo en el momento que inicia la crisis. Entonces, cuando hablamos de un refugiado, es una persona que ha salido forzadamente de su país. Es decir, no es una situación voluntaria, no es que, ay, me voy a ir a buscar un mejor empleo a otro país. No, forzadamente lo amenazaron,
violaron sus derechos humanos. Hay una grave alteración del orden público y eso le obliga a salir del país. Entonces, allí cuando esa persona llega al otro país puede ser reconocido como refugiado y esa persona necesita una protección para superar esa situación. Esa persona sufre entonces una amenaza real o potencial contra sus derechos fundamentales que le impiden que pueda regresar entonces a su país. Entonces no puede regresar porque, por ejemplo, si ha estado amenazado por el gobierno de su país de origen, pues no puede regresar porque mientras permanezca ese gobierno no podrá regresar. Entonces no tiene esa posibilidad de regreso, lo convierte en un refugiado. Distinto al migrante, porque el migrante es aquel que sale, que deja su país, pero en búsqueda de oportunidades de mejorar su situación y en el momento que desee puede regresar a su país. Ya terminé una consultoría, terminé un trabajo que me ofrecieron en otro país, regresé, no ha pasado nada, ahí soy un migrante. Me acomodo a las visas, a los trámites de extranjería, voy, vengo, no tengo ninguna vulneración de derechos en esa decisión de salir o de regresar al país. No hay ninguna interferencia, digamos, en el ejercicio de esa libre decisión de movilidad humana entre un país y otro. Y el retornado es el que ha estado por mucho tiempo fuera de su país, más de 3 años, y retorna a su país buscando retomar el ejercicio de su ciudadanía dentro de su país o es una persona hijo de los nacionales de ese país que adoptó la nacionalidad en el país donde nació y se traslada, digamos, al país de sus padres, que es otro país. Un apátrida es aquel que nunca ha accedido al reconocimiento de su personería como ciudadano, como sujeto, digamos, miembro de ningún estado. No ha tenido un registro civil, no se le ha asignado un nombre, una identificación dentro de su país. Entonces, esa es una apátrida porque nunca ningún estado ha reconocido esa situación. Puede ser porque vivía en un lugar apartado, sus padres desaparecieron, nunca realizó los trámites o hay conflictos legales que impiden que la persona acceda a, a ese reconocimiento de la nacionalidad. Entonces, el apátrida es aquel que no tiene ninguna nacionalidad reconocida, distinto a un indocumentado. Y esta es una confusión, muchas veces, sobre todo en temas migratorios, una confusión cuando la persona no tiene un documento para identificarse y dice, esta es una patria porque no tiene documento. No, porque esa persona ya tenía un documento, puede que se sepa su número, puede ser que se sepa incluso su cédula, su ID, y diga, esta es mi identificación, no la tengo a la mano, la perdí, pero yo me sé el número. Soy nacional colombiano, soy nacional venezolano o peruano. Esa persona ya tuvo ese reconocimiento de esa nacionalidad y venía ejerciendo esa ciudadanía bajo una identificación. Simplemente perdió el documento que le permite probarlo, pero que no lo tenga no significa más que es un indocumentado, no que haya perdido ni su nacionalidad ni esa condición de ciudadano de ese país que ya lo reconoció. Será un tema de realizar los trámites para recuperar el documento que lo identifica, pero ya el acto jurídico que lo reconoció existió. Entonces, ahí hay una diferencia fundamental para el ejercicio de derechos. Entonces, esa persona ejercerá como persona nacional siempre y se reconocerá como nacional distinto a una persona patria. Un niño separado es aquel que no está al cuidado, digamos, de sus padres o de un tutor legal que acostumbra a cuidarlo. Y esto requiere, digamos, una protección especial frente a la acción humanitaria. Y el no acompañado es aquello que no está acompañado de sus padres o del adulto que tiene su custodia legal, pero está acompañado por un adulto mayor de su familia
o que está a cargo. Es decir, puede ser su hermano mayor, un tío, pero no está solo. No está solo, no tiene alguien que está cuidando o está protegiendo sus derechos. Entonces, estos conceptos son claves al momento de decidir y de tomar acción sobre estas personas, porque hay muchas veces en los contextos de protección infantil, lo más importante es saber quién es el responsable de acompañar al niño en el ejercicio de sus derechos. ¿Para qué? Para tomar los consentimientos, que es un tema fundamental en la acción humanitaria. Recuerden que al reconocer las personas como sujetos de derechos, no podemos desconocer que para todo necesitamos consentimiento. Entonces, una de las primeras acciones que toda acción humanitaria requiere es tener el consentimiento de la persona para participar en esa intervención que hace la organización, en que se registren sus datos, en que se le dé toda la protección a esa información que la persona está suministrando y que también es un pacto de la organización en proteger esa información bajo los estándares internacionales y proteger que esa persona no se le generen nuevos riesgos de seguridad por la mala administración de esa información. Entonces, los temas de consentimiento en la acción humanitaria son fundamentales dentro de la acción sin daño. Y en los temas de conflicto, que no es el principal preocupación hoy, igual les quiero mencionar que allá hay un tema de categorizar a las personas que se atienden en civiles, que son aquellas que no hacen parte de los grupos en conflicto, las personas fuera de combate, que son aquellas personas que hicieron parte de los grupos en confrontación, digamos los ejércitos o los ejércitos y los grupos armados que están en conflicto, pero que ya no están participando de la acción bélica. Puede ser porque se enfermaron, porque fueron retenidos, porque perdieron las armas con las que se estaban defendiendo y ya se han declarado en retiro, digamos, del conflicto. Entonces, todas estas personas, hablamos de personas fuera de combate, a pesar, y también tienen una reglamentación y una forma, digamos, de atención especial que regula el derecho internacional humanitario. Entonces, estos temas son principalmente reglados por el derecho internacional humanitario. Lo menciono para que veamos las diferencias entre derechos de los derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho internacional de los refugiados, que era lo que mencionaba hace un momento, entre migrantes y refugiados y todo el cuerpo, digamos, normativo que protege cada uno de estos grupos. Y bienes protegidos, que son todo esto, y quizás en el conflicto en Gaza hemos visto mucho en las noticias como bombardearon un hospital y eso era un bien protegido. Entonces, son lugares, estos bienes protegidos son lugares normalmente por su carácter civil, humanitario, de protección o culturales que tienen bajo el derecho internacional humanitario una prohibición de ser afectados por los conflictos. Entonces, estos conceptos son fundamentales que los conozcamos en el medio de que nosotros podamos ser parte de una respuesta en esos contextos y hay que ahondarlos cuando vayamos a ser parte dentro del derecho internacional humanitario. Entonces, derecho internacional humanitario regula todas las situaciones de conflicto o guerra. El derecho internacional de los derechos humanos, todo lo que son las personas en los diferentes contextos, sean nacionales, internacionales, de movilidad humana, y el de los refugiados, que son, ya les mencionaba la diferencia entre estas personas que tienen que abandonar su lugar de residencia habitual para buscar protección en otro internacional, en otro país, porque su estado, su país o el lugar de residencia habitual, en ese lugar no encontró esa protección o fue el Estado el que violó o el que ocasionó ese desplazamiento. Entonces allí no tuvo esa protección y le toca salir. Y eso está regulado entonces por derecho internacional de los refugiados. Entonces tenemos esos tres grupos que es fundamental que un trabajador humanitario comprenda las diferencias y sepa a cuál es la normatividad que
que aplica, pero no vamos a profundizar porque ese no es el tema. Entonces, ¿cómo actuar ante diferentes sujetos de protección? Entonces vamos a hacer el análisis de este caso y volvemos entonces a abrir los micrófonos para que ustedes me compartan sus reflexiones. Una mujer le informa a usted que mientras dormía en el albergue con su hija, un hombre se acercó y la tocó en sus partes íntimas. Llora y no dice más. Llega acompañada de su hija de 5 años. No indicó si la niña fue atacada también. Un compañero se ofrece a atender a la señora, la retira del lugar y la niña queda sentada allí frente a usted en su consultorio. ¿Qué le dice a la niña? ¿Cómo intervienen en esa situación? ¿Quién me dice? ¿Quién me comparte qué haría? Primero, entendiendo que es una niña de 5 años y que no se verbaliza nada al respecto de su situación, lo ideal es mantenerla protegida mientras que su madre se encuentra en atención. No intentaría de ninguna forma preguntar o consultarle a la niña. Y si en caso tal ella refiere a algo, solo tomar notas al respecto sin indagar a profundidad, porque como siendo una niña pequeña deberíamos de tener una autorización por parte de su madre como para poder hacer algún otro tipo de intervención con ella. Perfecto. Ahí eso es fundamental. Uno, los niños son niños. Les puedo decir, te presto esta hoja y este color para que te diviertas, estos títeres. Por eso en la acción humanitaria a veces eh, crear esos entornos seguros para los niños, mientras su madre, digamos, recibe la atención de emergencia que ella está requiriendo. Cuando la madre regrese un poco más calmada, pueda contar más o decida no contar, podemos decirle, preguntarle y solicitar su consentimiento. Podemos atender a la niña, quiere que, que prestemos algún servicio, alguna atención a la niña, ella se vio afectada de alguna forma y ella dirá, no, sí, le, le ofrezco algo de comer, de tomar. Eso es lo que podemos hacer. El consentimiento frente al accionar cuando hay un niño de por medio es fundamental. Si cualquier persona requiere un consentimiento para el accionar humanitario, un niño lo es mucho más. Y las acciones se hacen en el espacio siguiente que van a profundizar en la atención a la infancia. Es fundamental todo lo que tiene que ver con el interés superior del niño y de la niña. Es decir, cómo esos derechos son prevalentes y son superiores a los derechos de todos los demás y tienen una especial protección por ser, digamos, dentro de los vulnerables, dentro de los más vulnerables, digamos, en la protección de sus derechos. Entonces, allí hay que tener ese análisis y no tratar de actuar ante el desespero. La acción humanitaria muchas veces yerra en la respuesta por el afán de atender, el afán de solucionar, de llevar la ayuda, aun cuando no nos la están solicitando. Entonces hay que tener mesura, tranquilidad, serenidad, buen juicio y nunca olvidar los principios de acción. Hay dos enfoques fundamentales en el accionar humanitario y tienen que ver con el enfoque de derechos, que lo hemos venido revisando, y es reconocer a las personas como sujetos de derechos, esa garantía de derechos que le corresponde a quién. ¿Quién decíamos que garantiza los derechos de los ciudadanos? El Estado en primer lugar. Muy bien. El único garante de derechos es el Estado. Entonces, este enfoque de derechos que lo mencionamos desde el origen, con todo lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un enfoque de lo jurídico, de cómo reconocemos como sujetos de derechos, cómo el Estado debe garantizar los derechos. Estos derechos son universales, son iguales para todos, exigen la participación, la no discriminación, el acceso igualitario para todos. Los responsables, los estados. Y ahí buscamos un empoderamiento, le decía, reconocemos las capacidades y las potencialidades de cada una de las personas y lo que vamos a trabajar es que esas personas conozcan sus derechos,
sepan cómo hacerlos exigibles y se empoderen de ellos para superar las situaciones de crisis. Mientras tanto, y posteriormente se ha hecho énfasis en el enfoque de protección, que va más al accionar humanitario, a lo operativo, a cómo reducir los riesgos, cómo no hacemos daño, cómo evitamos que el accionar humanitario genere nuevos riesgos para la persona. Por ejemplo, si la persona, esta señora que mencionamos fue abusada en el albergue, nosotros al entrevistar a la señora descubrimos que esta persona era miembro de un cuerpo humanitario o que esa persona era un miembro de la fuerza pública. Entonces nosotros sabemos decir, ay, esta señora la abusaron. Imagínense que vino a denunciar. Entonces esa persona que la abusó se pone en alerta o se acerca y la amenaza. Si usted vuelve a decir que yo le hice eso, de hoy no pasa. Me llevo a su hija, le hago lo mismo a su hija. Entonces, podemos generar un daño por querer actuar dentro de la protección de esa acción humanitaria. Entonces, no generar nuevos riesgos es lo que nos invoca la salvaguarda y el enfoque de protección. Y esto está más orientado a los actores humanitarios, a las situaciones de emergencia, de crisis, que siempre debemos tener un balance entre que reconozcamos la dignidad de las personas, trabajemos para sacarlas de esa situación de crisis, brindando el apoyo que lleva nuestra organización, pero que eso exige un accionar con seguridad. Nunca dejar de pensar cómo podría mitigar cualquier riesgo que eso pueda generar. Y por eso es que los principios de confidencialidad, el consentimiento, la absoluta confidencialidad y el debido manejo de la información de cada persona que intervenimos es fundamental. No hablar de los casos en público, no referirse a este es código amarillo, este es código rojo. Los códigos y todo debe ser un tema tan confidencial como las situaciones que estamos atendiendo. No es, venga, atiéndame de un consultorio a otro. Venga, que aquí tengo un código fucsia. Ya todo el mundo sabe que es un código fucsia. Ya todo el mundo sabe cuáles son los códigos. Entonces, decir un código fucsia de puerta a puerta no es que estemos protegiendo a nadie. Todos esos códigos representan una alerta o en una historia, en un registro, pero eso significa que ese código también tiene que ser manejado con la misma confidencialidad y no es simplemente una forma distinta de llamar a la situación pensando que hacemos un engaño a los demás cuando ya todo el mundo conoce cuáles son estas situaciones. Entonces, todo eso es lo que se le exige al trabajador humanitario, que sea consciente, con calma, con el suficiente profesionalismo, con la suficiente serenidad para que en una situación de crisis pueda tomar las mejores decisiones, evitar nuevos riesgos de seguridad para las personas que está apoyando. Entonces, en esto es lo que tenemos que hablar de la salvaguarda. Y es ese compromiso de que nadie resulte dañado por quienes llegaron a ayudar. Entonces, ahí tenemos que ver en cómo organizamos nuestra atención para prevenir el abuso sexual, la explotación, el acoso, la discriminación, los abusos de poder, porque tenemos que reconocer que el trabajador humanitario, el respondiente a estas situaciones de crisis, llega en una situación que le asigna un poder, porque podemos tener la decisión de quién recibe una ayuda y quién no y quién no la recibe, cómo se actúa, cómo no se actúa. Entonces, eso nos da una situación de poder frente a los demás. También tiene que ver con negligencia, y la negligencia es olvidar o desconocer todos estos principios de nuestro accionar en esa situación. Violencia, gritar a las personas. La violencia no es simplemente pegarle o empujarlo o un grito, una forma de desconocer sus derechos es una violencia.
cuando y todas las, digamos, las características, las diferencias, violencias, tenemos que conocerlas y reconocerlas para evitar cometerlas en nuestro accionar. O la corrupción, a usted sí le doy esta ayuda porque usted me cae bien y a usted no, esta señora molesta mucho, ahora le doy, le hago que le demore más la entrega de sus ayudas. Ese tipo de cosas son corrupción y todo esto puede darse a veces sin dimensionar que eso es un nuevo daño que se está generando. Puede ser intencional o puede ser, como decía yo, por negligencia, por desconocimiento, por tomar decisiones a la ligera. Entonces, la salvaguarda tiene que ver con el accionar del trabajador humanitario frente a una crisis, en no pedir favores a las personas que están en esa situación de crisis a cambio de nada, o sea, condicionar, ay, hágame esto y yo después yo después le compenso, no aceptar relaciones sexuales jamás. Todos los trabajadores humanitarios tenemos esa limitante de no relacionarnos con las personas que están en la situación de crisis, así haya un consentimiento, y mucho menos si son personas menores de 18 años. No, sí, pero allá se permiten las relaciones sexuales con mayores de 17 años, no importa, es una persona menor de 18 años, el trabajador humanitario lo tiene prohibido por convicción. No hay una norma que nos diga que no lo podamos hacer. Es un compromiso del trabajador humanitario. No fotografiar sin autorización, no divulgar historias, no publicar fotos de niños o menores de edad, no hacer promesas falsas. Sí, esto vamos a salir adelante, esto mañana será mejor. No hay que evadir la realidad de lo que está sucediendo ni prometer resultados fáciles ni inmediatos. Eso también hace parte de no generar falsas expectativas que las personas luego se sientan engañadas o puedan entrar nuevamente en situaciones de depresión o de tristeza porque la situación permanece más allá de lo que se les había prometido que iba a durar. Y no usar la ayuda para obtener beneficios, como ya lo mencioné. ¿Qué nos exige la atención humanitaria de niños y niñas? Y aquí ya vamos a ver algunos slides muy enfocados ya a los grupos de especial protección. Los niños, los adultos mayores, los grupos étnicos y unas recomendaciones muy básicas para enfrentar este tema. Entonces, esta identificación temprana y de evaluación de necesidades del niño, de la niña, del adolescente. Reconocer que estos niños deben atenderse bajo un principio que es fundamental en la atención y lo mencionaba hace un rato, el interés superior del niño. ¿Qué es lo que le conviene al niño? Por encima de consideración de sus padres, del Estado, de la atención humanitaria, de la organización humanitaria. ¿Cuál es la mejor decisión viéndolo desde los derechos del niño? Facilitar y promover el acceso a servicios básicos, la creación de estos espacios seguros que yo les decía, estar acompañados por un tutor, un acudiente, una persona responsable que pueda asumir si el niño es no acompañado, si el niño es separado, tomar esas diferencias, reconocer y siempre asignar conforme a la ley del lugar o a lo que haya decidido en la respuesta humanitaria con las rutas de atención que se acuerden con el Estado, cómo se van a atender esos niños. Buscar las rutas de protección legal y de apoyo psicosocial, integrarlo a esos sistemas del lugar donde estemos, el sistema venezolano, y como les decía yo, reconocer la participación del niño en la decisión, en tenerlo en cuenta, cómo te sientes, te queremos proponer que vamos a hacer esto, queremos que el médico te vea. Entonces, tenerlo en cuenta y orientarlo hacia lo que queremos, que no quiera hacerlo. La mamá, los adultos que lo acompañan, puede ser que puedan apoyarlos en esa toma de decisiones. Frente a los grupos étnicos, lo mirábamos en un ejercicio anterior, hay que tener en cuenta ese respeto a la identidad cultural, a
a no desconocer la importancia de su conocimiento tradicional, de su cultura, de sus ritos o de sus usos y costumbres, como lo llamamos. Entonces, todo esto es muy, muy importante. Igualmente, todo lo que tiene que ver con su cosmología, cómo lo percibe, si necesita un rito de agradecimiento, de despedida, de luto, lo que sea, eso hay que respetarlo porque esta identidad cultural tiene la igual importancia que la vida o que la o que la integridad, la cultura y los usos y costumbres de los pueblos étnicos tienen una protección y hay que garantizarlos en medio de la acción humanitaria. No cabe allí ningún desconocimiento, burla, menoscabo, decir eso no, eso aquí no aplica, eso es allá en su pueblo donde usted puede aplicar eso, eso aquí no aplica. No, porque es que las personas no dejan su cultura cuando salen de su vivienda o de su pueblo étnico. Cuando están en otro lugar, allá lo llevan y allá también es válido. Entonces, igual con la religión, todo esto tiene que tener una consideración y un respeto, aunque no lo compartamos, aunque no podamos comprender esa dimensión, hay que respetar. En las personas con discapacidad, cuando creamos un entorno de atención, hay que mirar que sea accesible a las personas con condición de discapacidad, que podamos tener formas de atender al que tiene dificultades de caminar, al que no escucha, al que no ve, cómo estas personas pueden recibir la información, pueden, pueden ser reconocidos en sus derechos y también realizar obviamente la sensibilización y la capacitación del personal en que estas personas tengan las garantías para tener igualdad de condiciones en lo posible con las personas que disfrutamos, digamos, de la mayoría de nuestros sentidos. Y el adulto mayor igualmente, respeto a sus creencias, a su proceder, y sobre todo aquí hay un tema muy, muy importante en los temas de crisis, es fortalecer su red de apoyo. ¿Por qué? Porque a veces tómese esta pastilla cada 3 horas y es una persona que ya tiene problemas de memoria, no se va a acordar de la pastilla cada 3 horas. Entonces hay que construir una red de apoyo en torno al adulto mayor, como se construye alrededor de un niño, para apoyar la superación de esa situación, para saber que la persona va a seguir recibiendo a conformidad la atención, porque un adulto mayor también es una población vulnerable, es un sujeto que va a estar vulnerable y que quizás no va a tener la superación de la situación fácilmente porque por problemas de memoria, de movilidad, de confianza, de conocimiento, de la confianza, digamos, de moverse en un territorio que pronto le es desconocido. Entonces, allí aparte de adaptar los servicios, de reconocerla como sujeto de derechos, el fortalecimiento de la red de apoyo con su comunidad, con su familia o con un vecino o simplemente con otra persona que esté en un albergue, pedirle que la apoyen para que sea más fácil que supere esa situación de crisis. Entonces, para cerrar, vamos a hacer nuevamente un ejercicio, a ver si tenemos la aplicabilidad, digamos, de estos principios que rápidamente hoy hemos mirado, pero que implican una profunda reflexión y conocimiento profundo de todos estos grupos y todas estas situaciones, pero para cerrar, hacer este último ejercicio. Entonces, vamos a decir sí o no a cada una de estas acciones. Tomo una foto de un niño herido para mostrar el trabajo del equipo. No. No, No. 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 para nada. Explico al paciente qué voy a hacer antes de examinarlo. Por Sí. supuesto. Sí. Sí. Claro que sí. Insisto hasta que una persona relate todo lo ocurrido para completar la historia clínica. No, No. No. Ahí no es el interés superior de la historia clínica, sino de la persona. Recuerden siempre. Comparto con otro profesional únicamente la información necesaria para garantizar la atención.
Sí. 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 Y este tema es muy importante. A veces nosotros tenemos fichas donde registramos los casos, entonces ahí tenemos personas con orientación sexual, identidad de género diversa, sobreviviente de violencia basada en género, con 3 niños. El niño fue también sobreviviente de violencia basada en género y de violencia intrafamiliar. Y entonces nos dicen, ay, mire, remítame un paciente, remítame una persona de las que usted está atendiendo que requiera kits de higiene femenina. Entonces venimos y mandamos la ficha donde dice toda la información de la persona. Ah, sí, esta persona es sobre... No, nos dicen una mujer, entonces yo mando. En la remisión nada más tiene que decir que esta persona requiere eso, el nombre, la identificación y los datos básicos que me pide esa persona. Esa persona no le interesa, o esa organización que va a entregar un kit de higiene femenina, no le interesa si esa persona sufrió violencia basada en género, si esa persona tiene hijos que hayan sufrido violencia intrafamiliar, o que si esa persona tiene orientación o identidad de género diversa. Entonces, no compartamos información que no es necesaria. O, por ejemplo, una persona amenazada por el ejército local, y entonces nos piden una información y nosotros la mandamos así tal cual como es. No, esos datos son confidenciales, esa información tenemos que resguardarla. ¿Por qué? Porque no sabemos qué situación de riesgo podemos generar compartiendo información que no es necesaria. Entonces, siempre que vayamos a compartir información, sepamos que es información absolutamente necesaria. Lo que no sea necesario, no lo debemos compartir. Y si lo vamos a compartir, debemos tener autorización de la persona. Mire, señora, nosotros la vamos a registrar en esta base de datos. Esta base de datos la vamos a compartir con otras organizaciones, la vamos a compartir con el Estado, porque puede ser que la persona es una persona perseguida por el gobierno, no quiere que esa base de datos vaya al gobierno. No, al gobierno no. O sí, sí me interesa porque quiero que el gobierno me dé las ayudas. Entonces, hay que darle el alcance de qué es lo que está autorizando y a que me van a tomar fotos. ¿Para qué son? Para el estudio médico. Listo. Yo me comprometo que esas fotos no van a salir y no se van a utilizar, sino para los efectos legales de la violencia que usted sufrió. Pero le informamos a la persona y obtenemos los consentimientos necesarios. Y finalmente, en la última situación, una persona sin documentos también recibe atención según su necesidad. Sí. 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 Eso es fundamental. Una persona que no tenga documentos frente a la acción humanitaria no nos interesa. La acción humanitaria debe llegar a todos en igualdad de condiciones, que no lo pueda probar, que no pueda decir, esta es la prueba de que yo me llamo de este modo. Escribiremos, esta persona se identifica como Adriana Altaona, es damnificada y ha perdido sus documentos. Es una persona indocumentada. Punto. Pero eso no puede ser nunca la excusa para no prestar la atención humanitaria. La atención humanitaria debe llegar a... que este señor es un delincuente y a nosotros nos dijeron que esta persona se comportaba mal en su comunidad, que era violento con su familia. Eso nosotros como personas y trabajadores humanitarios no podemos negarle la atención humanitaria a nadie. Esos son asuntos que tendrá que responder y atender la justicia, las autoridades del país, pero nosotros llevamos la atención a todas partes, sin distinción, sin excluir a nadie, sin discriminar a nadie. Y eso es un principio fundamental. Entonces, los invito a recordar estos cinco mensajes. La dignidad nunca se suspende. Escuchar salva también vidas. Toda ayuda debe ser segura. La confidencialidad protege. Acuérdense de no compartir lo que no nos están pidiendo. Y cada intervención debe dejar a la persona mejor de como nosotras la recibimos, mejor de cómo llegó a nuestro punto de atención. Entonces, aquí en esta presentación que imagino se les va a compartir, les voy a dejar unos estándares mínimos de protección y emergencia que les pueden servir como referentes para profundizar en todos estos temas. Con el equipo de AMPE les podemos compartir también mi correo, mi teléfono y cualquier ayuda, orientación que requieran con mucho gusto. Ha sido un espacio maravilloso y sé que va a ser de mucho provecho para ustedes, el mejor éxito. Cuiden también a ustedes y a sus equipos, que es tan valioso como ayudar a los demás. Muchas gracias. Gracias, Adriana.
Ya por cuestión de tiempo, de verdad muy agradecido. Hice muchas anotaciones para nuestras estadísticas, que creo que hay elementos que debemos anotar, sobre todo en el caso del niño, niña y el adolescente, para hacer un registro más preciso sobre lo que es el niño acompañado, si tiene su cédula de identidad, etcétera. Esos detalles no los había tomado en cuenta. Te lo agradezco y otros más. Muchas gracias.